Buenos días, yo soy María Padilla, soy estratega de equipos de alto rendimiento y hoy estoy muy emocionada porque este es el primer podcast que vamos a abrir nuevamente ahora con el nombre de Descubre tu poder, porque estoy convencida que todos llevamos un poder dentro de nosotros y que a veces se encuentra dormido. Y mi objetivo con este podcast es precisamente entrevistar a varios expertos en diferentes temas que nos puedan motivar a despertar ese poder que tenemos dentro de nosotros mismos. Y hoy tengo un invitado especial, él es el doctor Manuel y él es experto en la metodología del Kaizen y hoy nos va a compartir cómo con esta metodología podemos despertar ese ser interno que tenemos ahí. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, María. Pues un placer nuevamente verte y estar contigo en tu nuevo post. Gracias, bienvenido. Y me gustaría que la gente te conozca. ¿Quién es Manuel? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo llegaste a esa metodología del Kaizen? Pues mira, yo ya tengo, precisamente en mayo pasado cumplí 30 años inmerso en la filosofía Kaizen. Soy profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, trabajo como director académico de la carrera de negocios internacionales y pues prácticamente mi trabajo está entre la academia y las empresas. Me acerqué al Kaizen porque yo terminé la carrera de ingeniería bioquímica y en mediados de los años 90 y tuve la oportunidad de obtener la beca que da la Japanese International Cooperation Agency, JICA o JICA, Ok. y me fui a Japón, a estudiar un posgrado en los años 90 con la Universidad de Sofía y la Asociación Central Industrial de Japón, Chusanren, en sistemas de mejora continua y calidad. Literal, en japonés se llama programa Nichiboku, todavía existe, pero en aquella época era más grande, más largo, y tenía pues muchas más facilidades académicas. Entonces ahí fue donde descubrí el Kaizen, lo descubrí desde la perspectiva de los maestros que me enseñaron, que fueron los grandes gurús japoneses que todavía vivían hasta la fecha, incluyendo a Masaki Mai Sensei, que fue el hombre que hizo famoso el Kaizen en el mundo. Así fue mi encuentro con esta Con la filosofía. metodología. Oye, Manuel, ¿y cómo te ha transformado o cómo ha marcado tu vida profesional esta metodología? Pues yo siempre he dicho que la experiencia o los estudios en Japón me cambiaron la vida en todos los sentidos. Desde que tomé ese posgrado en la Universidad de Sofía y en Chusanren, yo cambié mucho en valores básicos como honor, disciplina, constancia, trabajo en equipo, etcétera. Los japoneses tienen mucho de esos valores inmersos en su día a día y entonces para mí yo pues prácticamente seguí la filosofía que ellos siguen, que es lo que se conoce como Shuhari, o sea, copié, adapté y creé. Me encantó, me encantó. Desde aquel momento yo vi el poder de la fuerza del Kaizen en las organizaciones y en las personas. En el día a día en Japón lo puedes ver mucho. ¿Y cuánto tiempo estuviste estudiando esa metodología? Estuve prácticamente 3 años, 2 años y medio. Yo fui en los programas 94, 95 y luego me quedé 6 meses en la planta de Toyota Tsutsumi como ingeniero Kaizen Training. Me seleccionaron y ahí estuve trabajando en ese tiempo en la planta de Tsutsumi, en la ciudad de Toyota, en la provincia de Aichi. Y ahí me quedé y después de eso trabajé para Grupo Industrial Bimbo, para Pemex Exploración y Producción, aplicando estas filosofías y aprendiendo aún más, ¿no? Para poderlas llevar a la práctica en un país como México. ¿Y eso ya lo hiciste acá en México o todavía en Japón? No, todo esto lo hice en México, lo de Toyota sí fue en Japón. Y después de eso, pues yo ya quedé enganchado con Japón y después he ido como unas 9 veces. Actualmente estoy de profesor visitante en la Universidad de Yokohama. Cada año voy una vez o cada 2 años, dependiendo cómo están los programas de ellos. Y también con la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón, llevamos misiones de empresarios a Japón y ayudamos a que entiendan el Kaizen a profundidad en el entorno japonés. Ok. Oye, hace rato comentaste sobre ciertos hábitos que manejan en Japón y que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo. ¿Cuáles fueron esos hábitos que te costaron un mayor esfuerzo para poder cambiarlos? Pues la realidad es que yo creo que en las escuelas mexicanas, en la primaria, eh, me parece que lo que nos falta que nos enseñe es disciplina, nos falta que nos enseñen constancia, humildad, trabajo en equipo.
Las primarias mexicanas creo que en eso se han alejado mucho de ese tipo de trabajos. Antiguamente creo que tenían más, ahora creo que se han alejado. Y ese tipo de hábitos pues son fundamentales, o rutinas o positivas o hábitos son fundamentales para la gente en lo común. A mí en lo particular, yo era un muchacho disciplinado, pero me convertí mucho más disciplinado en Japón porque los temas de puntualidad son muy serios en Japón. O sea, recuerdo que el primer día de clases que tuvimos, nos dieron un manual gigante así con todo el schedule completo. Pues como buenos mexicanos llegamos tarde a la primera visita de la estación del metro, por lo tanto perdimos la del camión y llegamos tarde a la clase, nos pegaron una regañada tremenda. Entonces, todo el tema del honor está relacionado con temas como, por ejemplo, puntualidad, responsabilidad, etcétera, etcétera, y tiene un vínculo fuerte. Creo que poco a poco tú te vas acostumbrando a esos elementos. En la actualidad yo soy extremadamente puntual en lo que se puede en este país, ¿no? Porque si te encuentras un bloqueo, una manifestación, pues bueno, ya no hay manera que hagas la puntualidad, ¿verdad? Ok, y bueno, una vez que tú empezaste a practicar estos hábitos, conociste la metodología y luego la empezaste a implementar dentro de las organizaciones, ¿cuáles son los principales retos que te encontraste al momento de que estabas implementando esa metodología en alguna empresa como las que acabas de mencionar? Pues en realidad es difícil. Cuando tú comienzas a trabajar en el Kaizen, hay que encontrar por lo menos tres maneras. Una manera es hacer que la gente participe y se involucre, ese es el primer gran factor. El segundo gran factor es que la gente tiene que tener la capacidad para mejorar, ¿verdad? Para que haya el espacio para que la gente pueda mejorar. Y finalmente, la última es que tiene que entender ciertos valores fundamentales, como los que acabo de señalar. Entre ellos incluye la organización y el orden. Entonces, estos tres elementos tienen que tener la alta dirección, la premisa de poderlos facilitar para que se pueda llevar a la práctica. Porque las organizaciones que no permiten esto, en realidad no es Kaizen. Hay muchas empresas que hacen eventos Kaizen, pero eso en realidad no es Kaizen porque lo único que hacen es poner a los trabajadores ahí viendo que hay un problema, les ponen un pizarrón y medio hacen cosas. El trabajador no se involucra realmente en ese tipo de mecanismos o técnicas que utilizan muy americanizadas. Yo he practicado por muchos años el modelo japonés, ¿Y, adaptado a la realidad mexicana. y cuáles fueron las estrategias que tú utilizaste cuando te enfrentaste con estos retos de que en ocasiones la gente no se quiere comprometer y que, como dices, solo lo toman como teoría, pero no lo llevan a la práctica y no con ese compromiso? Pues el principal reto que yo me encontré es que la gente no entiende dos cosas básicas. No entiende lo que es un proceso y no entiende lo que es una mejora. Entonces, es muy difícil llegar con metodologías, ya sea japonesas o americanas, a intentar hacer eso si la gente no comprende eso. Me parece que el primer gran paso, así, además de los factores que comenté, es un entrenamiento intensivo con el personal. Intensivo y sobre todo en el sitio de trabajo. Entrenamiento en el cual la gente pueda sensibilizarse al concepto, comprender qué es un proceso operativo, qué es el trabajo, cuándo agregas valor, cuándo no agregas valor, qué es un muda, qué es un desperdicio, etcétera, etcétera. Y en ese tenor tú comienzas a poco derrumbar las barreras que tienes de resistencia al cambio, de temor por el cambio, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Perfecto. Y tengo una duda, por ejemplo, tú eso lo empezaste a implementar dentro de las organizaciones, pero también te dedicas ahora a la docencia. En la docencia, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ahí lo que ocurrió es que yo estaba trabajando para Pemex en los años 2000 y Pemex me pagó una maestría en administración, un MBA, en ese momento. Y como yo era ingeniero de procesos, pues me empecé a involucrar en el tema del Master Business Administration. Y de ahí conocí a algunos profesores que decían que yo tenía talento para enseñar. Yo era instructor interno en Pemex, enseñaba sistemas de calidad, mejora continua y todos estos métodos en Pemex. Muchos años enseñé dentro de Pemex, exploración y producción. Y de ahí una maestra me dijo, ¿por qué no calificamos un doctorado en ESADE, en Barcelona, que en ese tiempo y actualmente son las mejores escuelas de negocios del mundo? Y pues logré entrar. Increíble, pero logré entrar. Muchos me dicen que fue por el currículum japonés, no por los estudios que tuve en Japón, que ayudaron a que entrara. Y de ahí, a partir de ahí que terminé el doctorado, estuve 5 años en España, en Barcelona. Ya me metí a la academia directamente a hacer ese suite. Pero yo siempre he hecho temas prácticos, o sea, mi tesis doctoral incluso es práctica, teórica práctica, y he hecho temas prácticos. O sea, soy doctor, pero por accidente, ¿no? Porque me gusta estudiar,
pero me dediqué a eso, me he dedicado a eso toda la vida me he dedicado. Y ahora que ya tuviste las dos experiencias, ¿en dónde consideras que fue un mayor reto para ti el lograr generar esa conciencia en las personas para que hagan este tipo de cambios? ¿En la universidad con los jóvenes o ya con los adultos en las empresas? Pues lo que pasa es que son ámbitos diferentes. Me parece que las empresas es muy interesante estar ahí. El problema de las empresas es que hay demasiado estrés laboral, ¿no? Y demasiada presión, que casi todas las organizaciones son burocrático-mecanicistas y no hay tiempo para pensar mucho en el cambio y la mejora. Cuando llegué a la universidad tuve esa oportunidad, ¿no? Aunque en Pemex vimos experimentos y probé algunas metodologías, pero pues todo el día estás en el día a día en la operación, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos estado ahí lo hemos vivido, lo que hemos estado en planta. En la universidad te da la oportunidad de reflexionar, a pesar que también tienes mucho trabajo en otros aspectos, pero también te da la oportunidad de investigar, de reflexionar, de experimentar. Y entonces yo creo que la combinación es bonita, es decir, aquí sacas algunos modelos y luego practicas en las empresas, podrías hacerlo. Yo creo que cada ámbito tiene su parte interesante y positiva, pero los verdaderos laboratorios están en las organizaciones, por supuesto. En las organizaciones ahí está lo que los japoneses llaman el gemba, ¿no? El lugar real donde ocurre la acción, pero hay que romper muchas barreras difíciles de los que acabo de señalar, ¿no? Organizaciones burocrático-mecanicistas, demasiadas jerarquías, jefes autócratas. Se vive un entorno en México en particular muy difícil en las empresas, muy, muy difícil. Últimamente se ha dado mucho, por ejemplo, el exceso de medicionitis, miden todo, KPIs excesivos, cosas que no miden nada. Pero la gente se ha olvidado de la parte importante que es ejecutar y mejorar. Me parece que estoy por publicar un artículo de eso, hice unos casos de estudio en Japón ahora que he estado oyendo, y como rescatando el trabajo, rescatando el microtrabajo, ¿no? El trabajo real de las organizaciones, no solo de los trabajadores, sino también de los managers, de los directivos, etcétera, sino cuál es el verdadero trabajo de esta gente y cómo aportan valor. Creo que por ahí podríamos hacer un cambio de paradigma en la gente. Justo te iba a preguntar eso, cuando tú has estado implementando esta metodología en las organizaciones, ¿se involucran los managers o solo la gente de niveles más bajos o al revés o es combinado? ¿Cómo es ahí la experiencia? Una de las premisas fundamentales es que la alta dirección se involucre y tenga el compromiso total, pero también necesitas el apoyo de los mandos medios. En mi tesis doctoral yo descubrí que uno de los factores críticos de éxito en estas metodologías es la intervención y el involucramiento de los mandos medios. Lo de la alta dirección, pues todo el mundo lo sabe y creo que es una teoría vieja ya desde Deming, Duran, Crosby y todo el mundo. Pero los mandos medios son fundamentales porque ellos son los que realmente van a operar la metodología, ¿verdad? O la filosofía. Sin ellos no se puede dar este cambio. Entonces tú tienes que entrenar a los directivos y a los mandos medios y luego a los operadores. O sea, todo el mundo tiene que estar en el campo para hacerlo. Los que creo que en México son muy nobles y tienen un valor fundamental de trabajo son los operadores en términos, de los trabajadores de línea, tanto en Oye, manufactura como en servicios. oye, ¿cuánto tiempo te toma aproximadamente implementar esta metodología en una organización? Con las tres técnicas básicas que son la cata de la mejora, que es una metodología de resolución de problemas que incluye los equipos Kaizen, las 5 S, o más bien las 3 S más la sistematización y la estandarización y últimamente estamos agregando el CAT Kaizen, que es el desarrollo personal de la gente, el desarrollo de propósitos de vida. Con esas 3, 4 técnicas, si es una empresa mediana, unos 6 meses, 7 meses con implementaciones. ¿Con cuál empiezas? De estas tres, ¿con cuál empiezas? Empezamos generalmente con la cata, que es una metodología muy bonita porque como tú eres especialista en equipos, formamos grupos, equipos, y esos equipos comienzan a resolver problemas. La kata es la metodología que evolucionó de los círculos de calidad japoneses. Y Toyota la aplicó por muchos años. Entonces, con esa comenzamos, hemos logrado resultados extraordinarios en la República y Latinoamérica con este tipo de metodologías. Con esa comenzamos y después metemos en cuña el tema de las 5 S para organizar y ordenar los sitios de trabajo. Luego metemos un poco de estandarización y finalmente, últimamente estamos usando el CAT Kaizen como coacheo al personal en ese sentido. Entonces, esa es más o menos la secuencia. Hay otras, hay muchas más de Pero Kaizen, las tres. pero esas tres son fundamentales. De hecho, estoy pensando publicar un libro nuevo sobre esto porque ya son muchísimos casos a lo largo de los años que han dado resultado para México. Obviamente este no es el modelo japonés literal en el sentido de
cómo lo hacen los japoneses, ¿no? Sino, pues hemos tenido que hacer algunas adaptaciones, pero estas tres técnicas que sí son surgidas de Japón tienen una fuerza muy potente en las Justo te iba a organizaciones. preguntar eso, porque pues lo que funciona en un país no necesariamente funciona en el otro, y te iba a preguntar pues cómo habías customizado para México o para las empresas mexicanas, pues esta metodología que tú aprendiste con ese enfoque japonés. Pues la práctica en Pemex y Bimbo, te puedes imaginar dos empresas donde la vida no es sencilla, tenemos que ir adaptando las realidades, ¿verdad? Una de las realidades, por ejemplo, no son los equipos, ¿sí? Los equipos, por ejemplo, pues son diferentes, ¿no? Los japoneses por naturaleza propia se juntan y los mexicanos tenemos que poco a poco construirlos. Hacemos un mecanismo que, por ejemplo, el acta constitutiva y firman todos, eso no ocurre en Japón, ¿no? Entonces, al firmar el mexicano como que se siente más comprometido y más dado. Ese tipo de adaptaciones hacemos y también ayuda mucho que la gente se sienta vista, ¿no? En México, ¿no? Hacemos algo muy bonito, le ponemos logotipo a los equipos y luego los logotipos se ponen en las playeras de los uniformes de las empresas y hacemos como una rutina scout, que eso también lo hacen en Japón, pero aquí lo hemos hecho más profundo, mucho más profundo. Para trabajar en el sentido de pertenencia, me imagino. Exacto, conseguimos el sentido de pertenencia. Por ahí, hace poco Google sacó como 5 factores para, creo que lo de haber leído por ahí, cuál es el éxito de los equipos. Uno de ellos es el sentido de pertenencia, ¿no? El impacto en resultados, sí, etcétera, etcétera. La Cata en particular tiene todas esas características, o sea, y los resultados son extraordinarios. Hace como 15 días una empresa que yo asesoro aquí en Puebla, chicos que tienen entre cuarto y sexto de primarias poniendo histogramas o paretos y los poniéndolos bien, técnicamente dices, wow. O sea, el mexicano tiene talentos, solo es cuestión de escucharlo, ayudarlo y entrenarlo. Y los ves y es cuando expones y dices, uff, o sea, el dueño yo creo que yo decía, pues no es posible, sí, sí es posible, sí se puede lograr. Justo yo creo que es eso, porque, bueno, en mi trabajo como coach me doy cuenta de eso, que hay gente que tiene talentos en diferentes aspectos, pero que a veces no los explota como debería de explotarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no siente esa confianza en sí mismo y por lo tanto, cuando viene una persona externa y te ayuda a identificar cuáles son esos talentos, pues es una forma de que tú los vayas explotando. Y me imagino que tú, con esto que realizas de la metodología Kaizen dentro de las organizaciones, pues justo ayudas a las personas a identificar cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos talentos naturales que tienen y cómo los pueden aplicar a su rol que están desempeñando dentro de esa organización. Sí, sí, con la metodología, con la cata en particular, se rescata que la gente entiende que no solo trabaja, sino que también puede mejorar. O sea, la mejor es parte de tu trabajo, pero la gente lo olvida, ¿no? O más bien no lo sabe. Lo Justo. olvidan los mandos medios, los operadores no lo saben, eso es un hecho. Pero Y justo eso tú se lo enseñas tú. creo que esa es precisamente pues la función de los mandos medios o de una persona externa cuando llegamos como externos, como consultores, como coaches a poder implementar alguna metodología dentro de una organización, pues justo esa es nuestra labor para irlos guiando y sobre todo pues para que saquen lo mejor de sí mismos. Sí, por ejemplo, últimamente con estas gentes que ya viven la experiencia de la cata, lo que hacemos es que estamos construyendo algo que en Japón se llama, es un valor nuevo, que no es nuevo, el valor existe, pero este es un valor nuevo desde el punto de vista de investigación. Se ha empezado a estudiar algo que se llama sentido de urgencia o tensión creativa, que Okay. al parecer los japoneses lo tienen de hace muchos años y yo con la Universidad de Yokohama, con el doctor Kodo Yokozawa, hemos trabajado en entenderlo en Japón y ver cómo se puede aplicar en México. En México lo hemos hecho con este libro, con el Cat Kaizen, que alguna vez lo presenté ahí contigo en PMI, y hemos intentado que la gente a la larga, con el descubrimiento de su propio propósito individual, pueda, pueda a su vez llevar a la práctica este sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? Lo voy a definir de manera simple. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentirte incómodo por estar en el status quo. O sea, yo siempre estoy ahí y no veo ninguna mejora, pero si tú logras hacer que la gente esté ahí y vea mejoras, a ese es el sentido de urgencia. Las Okay. empresas japonesas tienen eso, los empleados, es maravilloso, es decir, tú no tienes que hacer nada, el empleado solito ve, aquí hay una mejora, lo resuelvo, etcétera, etcétera. Aquí la gente trabaja por la zanahoria, si no haces esto, te doy esto, si haces esto, te doy esto. Y es terrible esos sistemas muy, muy gringos, muy, muy taylorianos. En el modelo japonés no es así. Trabajas más en construir el propósito de vida para que el sentido de urgencia florezca y otros valores, ese es uno, pero
los mencioné anteriormente, pero este últimamente estamos tratando de rescatar porque ha habido investigadores que lo han analizado en China, lo han analizado en Europa, y esa es la idea, o sea, cómo podemos hacer que la gente solita empiece a ver las mejoras. Los trabajos que hemos hecho últimamente, hace como prácticamente 2 años aquí en la zona metropolitana, podemos ver que también los trabajadores mexicanos lo pueden desarrollar. Claro, tocaste un tema súper importante que es lo del propósito de vida, Manuel. Hay personas que todavía no tienen bien definido cuál es su propósito de vida o que les cuesta trabajo identificarlo. ¿Cómo les guiarías tú a identificar cuál es ese propósito de vida a través de estas metodologías que manejas? Bueno, hay una serie de valores que la gente descubre para construir su propósito de vida. La realidad es que no es un tema fácil. A ver, también quiero aclarar un punto. La gente cuando escucha propósito de vida, debe decir, yo creo que tengo que ser como una especie de diplomático en las Naciones Unidas. No. No, en realidad es algo muy simple, ¿no? Alguien si quiere ser carpintero va a ser el mejor carpintero, si quiere ser el mejor pintor, el mejor pescador, el mejor operador, etcétera, etcétera. Esa es la clave del propósito de vida. Es decir, necesito encontrar qué es lo que me gusta hacer, qué me apasiona hacer, ¿sí? Y lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Si yo soy un operador, lo voy a hacer lo mejor posible. Entonces, esos valores, con una serie de ejercicios, te van dando la capacidad para ir avanzando en ese rumbo. Entonces, nosotros hacemos los ejercicios con el CAT Kaizen. Nosotros llamamos propósito de vida CAT Kaizen. CAT es la palabra maya que significa cruzar y Kaizen es la palabra de cambio para mejorar. Entonces, cruzamos los dos modelos. En ese sentido, en ese modelo te ayuda a ti a construir. Como los ejercicios que hemos hecho con la gente, normalmente lo que hacemos es ayudamos a la gente a que avancen en entender qué es lo que hacen, por qué lo hacen y si se sienten a gustos en lo que hacen. Eso es lo que hacemos. Ok. Entonces, como ese camino se ha empezado a dar y después de que hacen la cata y dicen, oye, sí podemos lograr resultados, pues la gente gana confianza, ¿verdad? O sea, te voy a dar un ejemplo. Hay un equipo Kaizen que hicimos con una empresa reciente que asesoré que procesa leche. Solito se dieron cuenta que el derrame del suero era un desperdicio. El ahorro de suero que hicieron a través de las mejoras que hicieron tanto en la máquina como en el proceso fue de cerca de 1,5 millones de pesos. Wow. Y fueron 6 personas que ahorraron eso. Y dices, pues a lo mejor no es mucho. Una empresa puede decir, esto es poco, pero lo hicieron los operadores. Entonces, la gente lo veía, los supervisores lo veían, etcétera, y estaban ahí, el derrame y seguía, y estos chavos hicieron la mejor. Entonces, cuando tú le dices, ¿a qué te quieres dedicar? Pues me encantó, dice, me encanta hacer lo que hago, ahora quiero más mi trabajo. Este tipo de frases empiezan a surgir. Entonces, los ayudamos con el coacheo del CAT Kaizen para que poquito a poquito lo vayan escribiendo, se vayan poniendo objetivos personales, y entramos en una dinámica muy positiva que pasa lo contrario en las organizaciones burocrático-mecanistas, que no los ayudas, no los ves, la gente hace el trabajo, ahí se va, y la gente entra en otra dinámica, en un ciclo muy fuerte, muy feo de vicios, de errores, de fallos. Aquí no, aquí es el contrario. Entre la Cata y el Cat Kaizen nos empujamos a ese propósito de vida. Interesante, la verdad, muy interesante. Muy, Claro, muy interesante. porque te decía, yo creo que a veces las personas sin hacerlo de manera consciente, pues saben qué es lo que les gusta hacer, pero hay ocasiones en las que a lo mejor se vuelve monótono esas actividades que están llevando en el día a día y llegan a dudar si realmente es su propósito o no es su propósito. Sin Sí, embargo, cuando tú los vas guiando, creo que ahí les vas ayudando a identificar y a definir ese propósito. sí. También hay otro tema importante en esa guía, que es que hacemos la fuerza de la visión. Los mayas le llamaban guayas. Eso también ayuda mucho. Claro, la visión, muchos consultores hacen, no, empieza con tu visión. El problema es que un operador de quinto año de primaria es muy difícil que le diga cuál es tu visión. La mayoría de la gente vive al día a día y trata de sobrevivir. Entonces, no es tan sencillo. Es decir, si tú le descubres a ellos la capacidad de que pueden hacer cosas interesantes en la mejora y poco a poco van tomando esa confianza, entonces sí le puedes preguntar, ¿te gustaría verte aquí? ¿Te gustaría verte allá? Y entonces la visión también ayuda a empujarlos un poquito, pero después de que empiezan a sentir ese pequeño fuente de confianza y ese autodescubrimiento de lo que les gustaría dedicarse en la vida. Ahora que estuve en Japón en mayo, me toqué entrevistar a varios operadores, porque para esta investigación que estamos haciendo, y hay una empresa que se dedica a hacer instrumentos y equipos médicos, muy famosa a nivel mundial. No voy a decir el nombre porque no puedo quemar ahí a los operadores, pero empieza con no, es todo lo que voy a decir. Y
los operadores generalmente son discapacitados. Entonces, esta empresa contrata trabajadores discapacitados para hacerlo. Y él me decía, es que después de que yo descubrí esto, es a lo único que me quiero dedicar. Y su trabajo es estar montando ciertas piezas de los termómetros, por ejemplo, y las montando. Cuando me decía eso, yo decía, es increíble la motivación intrínseca que tiene. O sea, no necesita nada más. Dice, yo encuentro un fallo, abro al supervisor, revisamos el estándar y lo cambio. Y así sucesivamente. Y tú los ves y dices, pues la operación la hace 400 veces al día. Es para que se quejaran, ¿verdad? Pero no se quejan. Al contrario, Claro, porque están es algo que les automotivados. motiva a hacer. Así es. Les fascina hacer eso y la empresa los ha apoyado. De hecho, hay una frase famosa de la empresa que me encanta. Dice, no adaptamos el proceso a las personas se adaptan al proceso, o sea, al revés, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no, si el proceso era una máquina grande, alta, la bajamos la máquina para que él pueda operar y Ok. opera en su nivel. Y entonces bajaron las líneas para que la gente pudiera operar a ese nivel. Excelente, Impresionante. excelente estrategia de esa empresa, ¿no? Porque Claro, efectivamente claro. a veces tú tienes tus procesos y traes a la gente que sea experta o que se vaya siendo experta en esos procesos, pero el hecho de que la empresa haya tenido esa flexibilidad para ayudar a la gente, pues eso habla muy bien de la empresa. Sí, y además tú notas el entorno de trabajo. Tú lo sabes, tú también eres consultora de centrales de empresa y sientes el ambiente ahí como no puedes voltear, no voltees, no vayas al baño, no camines, no. Tú entras y ves la gente tranquila, o sea, operando normal o se mueven en su silla de ruedas, o en el caso de aquí en México, pues se paran, van al baño. Las cosas cambian cuando el entorno se vuelve muy orientado a la mejora. Cambia mucho, cambia mucho. Cuando tú trabajas nada más por cumplir y estás lleno de mucho muda, de mucho desperdicio, hay mucho miedo en el sitio de trabajo. Aquí en el entorno es diferente cuando a lo mejor está ahí. Ok, oye, ¿y qué recomendación le darías a las empresas para que puedan implementar esta filosofía con el objetivo de empoderar a las personas que colaboran con ellos? Pues lo primero es que los directivos y los mandos medios se tienen que convencer de que la mejora, entendida como Kaizen o como Cat Kaizen, pues debe ser parte fundamental de su management. El problema es que su management no incluye la mejora. El que ellos medio midan con los famosos indicadores ahora que le llaman KPI o KR y medio intenten hacer cosas, eso no es mejorar realmente, porque al final lo único que hacen es corregir lo que está mal ya que pasó. Mejorar es detectar en el proceso y que los operarios estén conscientes y que empiecen a cambiarlo, a cambiarlo, a cambiarlo en el día a día. Ese es mejor. Entonces, es mucho de aprendizaje, de experimentación. Esa es la primera recomendación, ¿no? Que sean conscientes de eso. La segunda es que se atrevan, hagan pruebas pilotos, empiecen a hacerlo Ok, perfecto. y mejorarán mucho su management, la verdad. Ok, eso es para las organizaciones. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarles a las personas de cómo aplicar esta metodología para identificar su propósito de vida y para despertar ese poder interior que tienen? Pues voy a hacerle como tú. Voy a promocionar mi libro. No, pues que la verdad es que sí, tienen que comenzar a explorar su yo interno. Eso es muy bonito. Yo creo que tanto el budismo zen como el shintoísmo japonés te invitan a descubrir tu yo interno. Entonces, con este libro que tenemos, el Cat Kais, que por cierto vamos a sacar ya una edición especial de 150 libros empastados, así, con folios y con un suplemento que agregamos de nutrición, ejercicio, meditación, que no viene en el libro original, lo vamos a meter en este suplemento. Es fundamental. De hecho, hemos hecho también experimentos en las universidades con los estudiantes y ha sido extraordinario. También vamos a publicar una investigación de eso. Entonces, no solo sirve para gente grande, sino también para jóvenes que empiecen a descubrir un propósito de vida. Me parece que México requiere que la gente descubra su propósito de vida y empiece a ser más productiva y que agregue más valor a sus organizaciones y a su vida propia. Excelente. Una última pregunta. ¿Cómo le harías o qué recomendación le darías a los papás para que vayan guiando a sus hijos desde pequeñitos con este tipo de metodología o de filosofía? Que vean cuáles son los valores básicos. No quiero hablar de Japón, sino que teníamos los mexicanos, que tenían los mayas, por ejemplo, y que practiquen con ellos esos valores básicos. Me parece que estas generaciones ya no leen, ya no estudian, no les gusta trabajar. No estoy diciendo que sean, sí, pero es difícil, es difícil. Este es un entorno muy diferente al que se vivió en los 80s, 90s en México.
Entonces, rescatemos algunos valores como humildad, como honor, como orgullo por el trabajo, como disciplina operativa, entendidos de manera sencilla y práctica. Yo con mis hijos, de hecho, este libro lo escribí para mis hijos hace muchos años. Bueno, ya han pasado ya algunos años que lo escribía, voy a cumplir casi 3 años con el libro. Y hemos practicado junto con ellos esos elementos. Y cuando tú haces que el joven, el adolescente lo practique, cambia mucho su perspectiva, porque se empieza a autodescubrir solito, 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 como hacían los mayas, como hacían los japoneses, de jóvenes. Los artesanos mayas desde muy joven entrenaban con un maestro y entonces desde muy joven encontraban ese propósito de vida que se iba solito y fluía. Lo mismo que intentamos hacer. Yo creo que los padres podrían practicar esos valores que estoy seguro que las escuelas pues mucho han dejado de hacer, espero que algunas las rescaten y volver a lo elemental, ¿verdad? Que tiene el ser humano para ser una persona de bien, para su país, para su continente y su planeta, ¿verdad? Excelentes mensajes, Manuel, que nos estás dejando. Y bueno, yo me quedo con este último de cómo, como nosotros como padres podemos guiar a nuestros hijos, pues para que actúen de una manera totalmente diferente de lo que han estado aprendiendo ahora en las escuelas, porque como bien dices, pues ha habido muchos cambios y creo que a nosotros como padres nos corresponde el poder crear, pues esos, desarrollar esos hijos, ayudarles a que ellos se vayan desarrollando con este tipo de valores que nosotros debemos de generar. Sí, sin duda yo creo que uno de los éxitos de los grandes países emergentes, incluyendo Japón, ¿verdad? Siempre ha sido la educación. La educación a niveles profundos, serios, profesionales, han hecho cambios tremendos en Finlandia, en Corea del Sur, en Dinamarca, en Japón, Singapur, etcétera. Puedo poner una lista enorme de países. México, si no hace ese cambio, al menos en las familias, ¿verdad? En las familias y en la educación básica, pues vamos a sufrir mucho lo que siempre sufrimos, que tú como empresa tienes que entrenar al trabajador, cuando el trabajador ya debería venir entrenado o educado y nada más afinar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información que compartes, Manuel, y que sin duda considero que puede ser de gran ayuda a la hora de que nosotros estamos generando esa conciencia de quiénes somos, de a dónde vamos, de qué queremos y de, sobre todo, de ayudar a otras personas a que también despierten ese poder que hay dentro de ellas. Así que muchas gracias y si quieres compartirnos tus redes sociales para que la gente te siga. Entiendo también que tienes pues ya una serie de libros de diferentes temas que podrías compartir. Entonces, si nos compartes tus redes sociales. Sí, con gusto. Bueno, la que más uso es el Facebook y Instagram, la uso más para la familia, pero utilizo LinkedIn, estoy como Manuel Francisco Suárez Barraza, si me pueden seguir, ahí ponemos post seguidos tanto de los eventos de la Asociación Mexicana de Becados de Japón, como las investigaciones que estoy haciendo, pequeños pedacitos, ¿verdad? Por supuesto, y en Mercado Libre pueden conseguir algunos de mis libros, el CAT Kaizen, la Kata, la innovación de procesos, también están en Amazon algunos otros de mis libros. Sí, ahí también los pueden localizar y pues si me siguen por las redes, en LinkedIn, pues estaría fenomenal pues compartir con ustedes lo poquito o mucho que vamos construyendo en estos temas. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues espero que esta información sea de utilidad para todas aquellas personas que nos puedan escuchar. Estaremos compartiendo nuevos podcasts que vayan enfocados precisamente a ayudarles a descubrir ese poder que tienen dentro de ustedes mismos. Gracias.